Bien, amados, le he puesto por título a este mensaje, Viviendo una experiencia Ebenezer. ¿Cómo se llama el mensaje? Viviendo una experiencia Ebenezer. Muchos de nosotros vivimos pensando que de pronto nos sentimos solos, nos sentimos emproblemados, nos sentimos desamparados, que Dios de pronto no se ve cerca de nosotros, no se ve la ayuda que quiere darnos. Y bueno, tenemos que saber que a pesar de todo lo que podamos sentir, Dios está aquí, Dios está presente, Dios a través de Jesucristo ha venido a tocar nuestra vida. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su brazo no se ha acortado para salvar, para redimir, para liberar, para sanar. ¿Cuántas veces hemos visto gente que es bendecida por Dios? Vemos milagros, vemos señales, vemos prodigios en la vida de otras personas y nos anima saber que Dios sigue obrando, que Dios sigue actuando. Y bueno, necesitamos entender algunos principios bíblicos para poder verdaderamente recibir esa bendición de Dios. Comencemos con una anécdota que platicaba esta mañana. Una señora estaba fuera de una iglesia esperando a un familiar. Y cuando todos empezaron a salir, la señora se dirigió a la anciana y le preguntó, ¿ya se terminó el sermón? Y la anciana le dijo, oh, no, apenas voy a empezar a vivirlo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros venimos a la iglesia debemos recibir algo, pero no nada más como si fuera para aquí y ya se acabó, ya salí y ya ahí dejé atrás el pensamiento, sino más bien entender que lo que recibo aquí, espero ponerlo por obra inmediatamente en cuanto salga para modificar mi conducta, para modificar mi vida. Así es que el sermón no termina en la iglesia. Cuando recibimos la palabra de Dios es para que salgamos a compartirla, pero también a practicarla para que salgamos. Reflexionemos sobre cómo el Señor sigue siendo nuestra piedra de ayuda, guiándonos en cada desafío hacia una victoria. Quiero comentarles que en la Biblia hay diversos tipos de piedras y las piedras tienen un propósito en la Biblia. Hay muchos propósitos, yo solamente quiero mostrarles unos cuantos. Podemos ver, por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 26, verso 14, al rey Usías. Y ese era un rey muy tecnológico, era un rey de mucha prosperidad que había logrado hacer que su reino levantara por medio de una serie de modificaciones y de actualizaciones que hizo en su reino. Y dice que él preparó para todo el ejército escudos, lanzas y yelmos, costeletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Entonces vemos que este rey se valió de gente inteligente, gente profesional, que hizo una serie de maquinarias como catapultas que lanzaban piedras cuando los enemigos se acercaban a atacar. Y bueno, no solo para destruir fueron utilizadas las piedras, sino también para construir. Y podemos ver por el otro lado que cómo las piedras fueron usadas para construir el muro del templo. Cuando Nehemías regresó a levantar el muro, utilizó grandes piedras para fortalecer la muralla. Y bueno, también podemos encontrar que las piedras eran utilizadas como un recordatorio en ciertos eventos importantes en la vida del pueblo de Dios. Podemos recordar, por ejemplo, cuando pasaron el Jordán para entrar a la tierra prometida. Ya que habían pasado, su líder dijo, regresen y pongan piedras, pongan 12 piedras en medio del río para que recuerden la acción que Dios nos ha pasado hasta el otro lado en bendición. Y bueno, ¿qué decir de la piedra que, por ejemplo, usó Jacob como almohada aquella noche en que en Betel tuvo un encuentro personal con Dios, donde Dios le confirmaba su presencia, donde Dios le hablaba de una protección divina, donde Dios le hablaba de una guianza, donde Dios le hablaba de ser fiel para con él y que Dios lo esperaba regresar con bien a su casa? Dice la palabra, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ahora, ¿y cómo no acordarnos de aquella piedra que fue puesta en la tumba de Jesús, piedra que fue movida cuando Jesús fue resucitado? O también podemos encontrar muchos momentos más donde las piedras jugaron un papel importante. Dios siempre se ha valido, amados, de materiales naturales
para darnos lecciones espirituales. Y podemos ver que el Antiguo Testamento fue escrito precisamente para a nosotros en el Nuevo Testamento revelarnos principios espirituales. En el Antiguo Testamento podemos ver sucesos, fenómenos, acciones que en el Nuevo Testamento se convierten en algo espiritual, en una enseñanza para nuestro crecimiento. Hoy yo le quiero compartir rápidamente 4 aplicaciones de las piedras que la Biblia menciona. En primer lugar, podemos hablar de las piedras de leyes divinas, y aquí encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 24, cuando Dios le dice a Moisés: sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Así que las primeras leyes y mandamientos vinieron directamente de Dios a través de 2 rústicas tablas de piedra que Moisés recibió. Dice en el libro de Éxodo 31 la confirmación. Dice: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora volvemos a recordar aquella escena cuando Moisés baja ya con las tablas, baja a hablarle al pueblo, pero resulta ser que el pueblo se había pervertido y que habían levantado un becerro de oro, y en su ira Moisés rompe las tablas, enojado. Y bueno, Dios le dice: vamos a volverlas a escribir, alízate 2 tablas de piedra. Ahora le tocaba a él preparar las tablas. Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas la palabra que estaba en las tablas primeras. Y entonces encontramos una vez más el poder de esas tablas. Las leyes de Dios, amados, fueron un testimonio permanente para Israel por muchos años. Por muchos años esas tablas fueron un símbolo de la voluntad de Dios. Y en el arca, dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 9, hablando del arca, el testimonio, cómo las tablas estaban metidas ahí, permanecían ahí. En el arca ninguna cosa había más de las 2 tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y esas piedras y esas tablas estaban en el arca, y ambas, las tablas y el arca, se perdieron. Y algunas veces la gente llega a pensar que ya no tienen vigencia con sus mandamientos el día de hoy porque se perdieron. Ya no saben dónde quedó el arca, dónde quedaron las tablas. Pero de pronto el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que a pesar de que aquellas tablas se perdieron, las cosas cambiaron en el sentido de que las leyes ahora están escritas en las tablas del corazón. Las leyes de Dios ya no son externas a la vista de todos, sino son internas y escritas en el corazón de todos nosotros. El profeta Jeremías dice en el capítulo 31, verso 33, que esas tablas serían porque Dios cambiará el corazón del hombre de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y Pablo lo explica en el Nuevo Testamento, incluyendo a los gentiles, diciendo: porque manifiestos son, porque es manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y entonces encontramos que aunque aquellas tablas se perdieron, la ley sigue vigente ahora en el corazón de los hombres. Tenemos también en segundo lugar las piedras de adoración. Las piedras de adoración. Bueno, dice la palabra de Dios en Éxodo 20, 25, y si me hicieres altar de piedras, ahora resulta ser que con las piedras iban a hacer un altar. No las labres de cantería, porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás. El tema de la adoración, amados, comenzó con la edificación de altares. Y es decir, lo que Dios pidió para una muestra de dedicación fueron altares hechos de piedra. Dios no esperaba algo exótico, no esperaba algo así elegante, sino más bien algo al alcance de todos para la adoración. Y Él pidió piedras. Van a levantarme un altar de piedras, pero estas piedras van a ser dedicadas y ordenadas para el sacrificio en su honor. Y bueno, dice la Escritura: y edificarás allí altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre él hierro, en Deuteronomio 27:5. Ahora, edificar un altar significa un esfuerzo propio, pero con las instrucciones de Dios. Entonces Josué dice: edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, en Josué capítulo 8, verso 30. Y vemos cómo Dios lo dirigía a hacer altares para él.
Ahora, se entiende por los mandamientos de la ley de Moisés que los sacerdotes quemarían sobre el altar de piedra las carnes de los animales sacrificados. Un fuego provocado consumiría el sacrificio. Y bueno, podemos recordar cómo Dios de manera sobrenaturalmente natural lo hizo cuando hizo descender fuego en aquel altar que hizo Elías. Usted recordará que hubo un altar que se hizo en contraposición a un grupo de sacerdotes de Baal que estaban riñendo con Elías para saber quién era el Dios verdadero. Y bueno, Elías hizo su altar de piedra y le puso un vallado y puso la leña y mojó lo que nadie pensaría. ¿Cómo vas a mojar un altar si le vas a prender fuego? Pues él le echó agua, hizo ahí un canalito de agua y puso el sacrificio. Y después de que los sacerdotes de Baal se cansaron, gritaron, danzaron, se hirieron y provocaron que no pasara nada, después de que se cansaron, siguió el turno para Elías. Y él oró y Dios hizo descender fuego del cielo. Y dice la palabra de Dios, entonces cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamía el agua que estaba en la zanja. Y cuando lo vio todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Ellos entendieron a quién tenían que servir. Diga conmigo, Jehová es el Dios. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ninguno de ellos, ni les honrarás. Entonces, lo que fue imposible, lo que fue infructuoso para los hombres, en un esfuerzo religioso, que era lo que estaban haciendo esos sacerdotes de Baal, fue inmediatamente posible para Dios, y él derrumbó todas las expectativas negativas por medio de un hombre de fe, como lo fue Elías. Tenemos el tercer grupo de piedras, que son las piedras de intercesión. En Éxodo 28, verso 9, dice la palabra de Dios, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Ya ha establecido el tabernáculo, ya ha instruido los sacerdotes sobre cómo deberían ejercer su oficio. Dios les da atuendos que embellecen su presencia ante Dios. A las 12 piedras principales que adornaban el efod se les llama el pectoral del juicio. Y el pectoral estaba hecho con oro, azul y púrpura y carmesí y estaba adherido al efod. La orden de Dios incluía piedras preciosas en 4 hileras de 3. En cada una de estas hileras estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Dice en Éxodo 28, 17, y lo llenarás de piedras con 4 órdenes de piedras, un orden de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Será el primer orden. Y entonces encontramos que al usar el pectoral, el sumo sacerdote llevaba los nombres de los hijos de Israel sobre el corazón. Él intercedía por las 12 tribus. Él oraba por las 12 tribus. Así que el sacerdote del nuevo pacto debe tener en corazón ese deseo también de interceder por el pueblo de Dios, buscar el favor de Dios para el pueblo y el favor del pueblo para Dios, hacer que se lleve a cabo una intercesión delante del Señor. No se puede omitir el hecho de que Dios mandó que las tribus tuvieran sus nombres escritos en las piedras preciosas porque para Dios su heredad es preciosa. Ahora yo quiero que voltees y le digas al de lado, tú eres precioso para Dios. Nosotros somos un real sacerdocio, somos preciosos para Dios. Y la palabra precioso no solamente habla de algo hermoso, algo apreciable, sino de algo fino, algo caro, algo valioso para Dios. Por último tenemos el cuarto grupo de piedras, que son las piedras de la condenación. Dice la palabra, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere de su simiente a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Y aquí encontramos las piedras del juicio.
Este es un tema difícil de pronto porque mucha gente que va empezando el Evangelio, que va empezando a caminar con Dios y lee el Antiguo Testamento, se horroriza del Antiguo Testamento, se espanta del Antiguo Testamento y se escandaliza porque dice, no, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento porque hay mucha sangre, hay mucha violencia, como eso de que apedreaban a la gente, como eso de que el mismo Dios los mandaba a apedrear a la gente, se les hace demasiado fuerte. Amados, las leyes que entregó Moisés a Israel fueron severas y muestran la manera en que Dios quería la corrección a los que transgredían sus mandamientos. Debemos recordar que en su peregrinar el pueblo de Dios pasó por muchos lugares donde las culturas tenían otras ideas, otros valores, otros principios, donde para empezar eran politeístas. Y bueno, Dios tenía el celo de cuidar a su heredad y decir, ustedes no se contaminen con los pueblos por donde van a pasar, ustedes no tienen que aprender lo que ellos hacen, ustedes tienen que cuidar a sus hijos. Había pueblos donde sacrificaban a sus hijos a sus ídolos. Y él decía, por ninguna razón ustedes van a tocar la heredad, por ninguna razón ustedes van a pervertir esto. Dios era y es celoso. Ahora yo le digo a la gente, ok, vamos a ponernos en la actualidad. Pero si tú de pronto ves que tienes un hijo, una niña, que te la quieren pervertir otras personas, ¿tú qué haces? ¿Se las cedes? ¿Les permites que les metan ideas incorrectas? ¿Que les perturben su espíritu y su corazón? ¿No te pondrías bravo? ¿No te pondrías a la defensiva? ¿No agarrarías a tu hija y la apartarías? ¿No atacarías en cierta manera las personas que quieren dañar la vida de tu hija? ¿No tendrías ese celo para decir, a mi hija no me la toca ningún perverso? A mi hija no me la contaminan con falsas ideas. Tendría que salir del celo, no puede ser tan displicente que diga, bueno, ahí edad tendrá, algún día que elija. No, usted tiene que mostrar carácter, usted tiene que mostrar un celo. Y eso era lo que Dios mostraba. Dios no quería que su pueblo se contaminara con ideas de pueblos politeístas, donde les era muy fácil sacrificar a los niños, donde les era muy fácil hacer cosas que para nada convenían. Yo platicaba que ayer venía yo para la iglesia y pasé por el perimetral y lo que vi me horrorizó, me asqueó, me enfureció. Yo nunca había visto eso en Tampico. La verdad me entristeció. Eso me habló de la decadencia moral de nuestra ciudad. Yo nunca había visto eso a plena luz del día, exhibiéndose de manera terrible un grupo de personas que para mí son amorales, sin moral. Yo no me meto con la vida de nadie, pero no perviertas la vida de nadie más. No afectes la vida de nadie más. Lo que tú quieras hacer, lo serás tú. Pero no tienes ningún derecho a afectar la vida de niños y de jóvenes que en su inmadurez se confunden. Entonces te tiene que salir un celo y decir, no, pero para nada acepto eso. Por eso entendemos cómo Dios era duro en cuanto a la corrección y duro en cuanto a decir, ustedes, mi pueblo, mis escogidos, mi heredad, no tiene por qué contaminarse. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Vea lo claro y firme que era Dios en advertir. Nada de eso voy a permitir en mi heredad. Al estar adorando efigies y consultando a los espíritus demoníacos, estaban transgrediendo la fe en Dios. Si Dios no los corrige de manera dura, Israel fácilmente se iba a ir tras lo oculto y lo sensorial en las costumbres de otros pueblos. Por eso nuestro papel como formadores de hijos es importante. Por eso la palabra de Dios dice, y cuando crezca no se aparte de él. ¿Sí? ¿Cuántas veces he oído padres que dicen, ya crecerá, ya entenderá? No, ya cuando crezca ya va a ser difícil que entienda y va a ser difícil que se corrija. Entonces, también había leyes que definían los castigos sobre las blasfemias. ¿Sí? Hoy vemos cuánta gente blasfema de Dios, cuánta gente hace bromas, chistes, ironías, como si nada. Dice la palabra de Dios en Levítico 24, 23, y habló Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento un blasfemo. Resulta ser que alguien le fue a Moisés a decir, oye, en el campamento tenemos una persona que está blasfemando de Dios.
y no se cansa de hacerlo. Y fueron y lo reconvinieron y la persona siguió. Entonces le fueron a decir a Moisés, oye, este no hace caso. Entonces consultaron a Dios. Y Dios dijo, sáquenlo del campamento y apedréenlo. ¿Qué? Sáquenlo y apedréenlo. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. No entendieron que Dios es celoso. No solamente en cuidar a su pueblo, sino cuidar que no se le influya con ideas perversas. Bien, le he hablado nada más de 4 estilos de piedras. Ahora quiero hablarle de una piedra muy especial, la piedra de Ebenezer. Diga conmigo, Ebenezer. Eben significa roca o piedra y Ezer significa ayuda. Samuel es reconocido como un líder importante, un líder espiritual, un profeta y un juez de Israel. Usted recordará cómo viene Samuel a entrar en la historia del pueblo. Recordamos a la mamá de Samuel, recordamos a Ana, cómo Ana era estéril, cómo Ana clamaba a Dios por tener un hijo. Y en una ocasión Dios le dijo que se lo iba a dar y ella dijo, te lo voy a consagrar si me lo das. Y Dios le concedió la petición y le dio un hijo. Y ella nada más pidió, déjame nada más amamantarlo y cuando lo destete lo llevo al templo y lo entrego en el templo, que él le sirva a Jehová. Y así tal cual lo hizo ella. Llegó el tiempo en el que ella preparó al bebé, al niño, ya era un niñito, y lo llevó al templo. Dijo, este bebé lo he consagrado para Dios. Y ahí empezó el que tal vez se paró para atender la voz pensando que era Elí, hasta que finalmente le da un mensaje a Elí de parte de Dios. Bueno, también un juez de Israel, que viaja por todo Israel para cumplir con sus deberes. Su ministerio incluía una gama amplia de responsabilidades en toda la tierra de Israel, y algunas de estas responsabilidades incluían el enseñar la ley de Dios, pero también el enseñar la necesidad de un genuino arrepentimiento y guiarlos en adoración a Dios. Samuel jugó un papel crucial en la edificación de la nación de Israel y en su retorno a la fidelidad de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 7:15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Fue un juez, fue un profeta, fue un juez, fue un maestro. Y todos los años que iba, daba vueltas a Betel, a Gilgal y a Mizpa y juzgaba a Israel todos estos lugares. Después volvía a Ramá, donde tenía su casa, y ahí juzgaba a Israel, y ahí edificó él un altar para Jehová. Así que Samuel cada año visitaba con regularidad todo el pueblo. ¿Para qué? Para darle un mensaje de arrepentimiento. ¿Para qué? Para juzgarlo. ¿Para qué? Para enseñarle los caminos del Señor, especialmente cómo adorar correctamente a Dios. Ahora, entramos en la historia. En aquellos días Israel entró en conflicto con los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Israel perdió la batalla. Ahora déjame explicarte algo. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento como histórico, como físico, en el Nuevo Testamento es un mensaje espiritual. Los enemigos en el Antiguo Testamento eran de carne y hueso. Hoy los enemigos son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, de acuerdo a la enseñanza de Pablo en Efesios capítulo 6. Así que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para que podamos entender en el Nuevo Testamento los principios fundamentales, los principios espirituales. Esa es la razón de la diferencia. Filisteos eran los enemigos físicos en el Antiguo Testamento. Hoy usted y yo también presentamos lucha contra los filisteos. ¿Quiénes son esos filisteos? Esos demonios que vienen a afectar tu matrimonio, tu vida, tu economía, tu salud, tu entorno laboral, tu iglesia. Esos filisteos son esos espíritus inmundos que vienen a tocar tu vida, que vienen a dañar. La Biblia dice en Juan capítulo 10 que Jesús enseñó que el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces estamos en medio de una lucha espiritual donde el enemigo está tratando de encontrar un espacio por el cual entrar a tu vida, entrar a tu familia, entrar a tu hogar, entrar a tu iglesia y destruir. Porque lo único que sabe hacer es robar, matar y destruir.
Entonces lo que está escrito en el Antiguo Testamento de manera física es para que de manera espiritual tú lo puedas entender en el Nuevo Testamento. Ahora regresamos nuevamente a la historia de Israel. Israel está enfrentando un combate físico. Como hoy, quizá muchos de aquí estamos enfrentando un combate espiritual en la educación de nuestros hijos, en algún problema de salud, en algún problema matrimonial, en algún problema de economía, en algún problema de seguridad social, lo que usted me diga. Pero en este primer combate, los filisteos le ganan a Israel. ¿Qué pasa? Que cuando el pueblo regresa al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿A quién culpan? A Jehová. ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué nos entregó? ¿Por qué dejó que nos ganaran? Si nosotros estamos del lado del bueno, ¿por qué permitió que los enemigos nos ganaran? Y entonces dicen: bueno, será porque no llevamos el arca a la batalla. Traigamos de Silo el arca del pacto de Jehová, para que venga entre nosotros y en la próxima lucha nos dé la victoria. Y entonces envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y con ella venían los dos hijos del sacerdote Elí. Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines, que usted recordará no eran de muy buen testimonio. No los había corregido, no los había educado, no los había frenado. Hablábamos en un principio de la importancia de marcar límites. Bueno, trajeron el arca al campamento y volvieron a pelear. Dijeron: bueno, vamos a llevar el arca y esta vez tenemos que ganar porque el arca viene con nosotros. Dice 1 Samuel 4:10: pelearon pues los filisteos a Israel, fue vencido por segunda vez. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel ya no 4,000, ahora cayeron 30,000 hombres de a pie. Y por si fuera poco, no solamente cayeron 30,000, el arca que tanto ellos defendían como esta es la que nos va a dar la victoria, cayó en manos del enemigo. Cuando en medio de esa batalla un mensajero huye para dar noticias a Elí, le llegan con la noticia: Elí, tenemos malas noticias. ¿Cuál? Número 1, perdimos. Hay muchos muertos. Número 2, tus hijos también perdieron la vida. Murieron Elí, Fines y Ofni. Y número 3, el arca que se suponía nos iba a defender fue capturada y llevada como trofeo de guerra por los filisteos. Cuando la esposa de Fines, uno de los hijos de Elí, el sacerdote, que estaba embarazada, oye que su esposo muere, se le activa el trabajo de parto y da a luz. Y en ese proceso de dar a luz, ella también muere. Y el niño que nace recibe un nombre extraño. Ahora se va a llamar Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel. En pocas palabras, el arca fue secuestrada. Y ahí vemos algo terrible. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que realmente ellos tenían el arca como... no estaban valorando realmente lo que era el arca, que era la presencia de Dios. Ellos más bien le daban poder al arca. Y esto nos pasa con mucha gente que agarra la Biblia como fetiche y que piensa que porque trae la Biblia bajo el brazo no le va a pasar nada. La Biblia no es para cargarse, la Biblia es para leerse, meditarse y obedecerse. Cuando tú no abres la Biblia para leerla, cuando tú no abres la Biblia para estudiarla, para meditarla y para practicarla, has hecho de tu Biblia tu fetiche. Esto es tan parecido a traer un escapulario, un crucifijo en el pecho que me va a proteger de mis enemigos. Ese es un error. Ese es un terrible error. Ellos llevaron el arca no pensando en la presencia de Dios, sino pensando en que si está el arca con nosotros, ya la hicimos. ¿Y cuál fue el problema? Que como quiera fueron derrotados y por si fuera poco, el arca fue llevada.
Ahora, ¿dónde fue llevada el arca? Los enemigos se la llevaron. Era su trofeo, su botín de guerra. Y lo fueron a meter al templo que ellos habían erigido a uno de sus dioses, Dagón. Dice la palabra de Dios, y cuando al día siguiente los de Asdod, que fue a un lugar donde la llevaron, a donde tenían un templo para Dagón, su dios, cuando al día siguiente se levantaron muy de mañana, fueron al lugar, fueron a ver el arca, fueron a ver su trofeo, su botín de guerra. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando llegan, resulta ser que el ídolo que ellos tenían, que adoraban, cayó de bruces frente al arca. Y pensaron, bueno, algo pasó, quizá tembló, no sé, algo pasó. Levantaron otra vez la imagen y la dejaron ahí. Al día siguiente vuelven a entrar al templo a ver el arca y, oh sorpresa, una vez más, Dagón en el piso, pero esta vez los brazos, las manos partidas. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 5, verso 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: esta arca no nos conviene aquí, que no se quede con nosotros, nos está matando. Esta arca nos está haciendo más daño que el ejército de ellos. No nos conviene esta arca aquí. Saquemos esta arca de aquí. No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Así que de Asdod la mandaron a otra provincia llamada Gat. Y el mismo fenómeno. Los de Gat también se empezaron a morir como cucarachas. Y ellos dijeron: ¿y ahora qué hacemos? La papa está bien caliente, pasémosla para adelante. Y la pasaron a un lugar que se llama Ecrón. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ahora, lo terrible de esto es que esa arca, que antes era un símbolo para el pueblo de Israel, ahora la tenían los enemigos, y 7 meses estuvo el arca ahí. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes divinos, preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos del arca del pueblo de Israel? Porque nos está matando a todos. ¿Cómo se las regresamos? Mejor que se mueran ellos y no nosotros. ¿Cómo se las regresamos? Y ellos dijeron: bueno, si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino págale la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron a un carro, encerraron en su casa 2 becerros y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Pagaron su expiación. Y dijeron: bueno, vamos a mandar el arca sola con las 2 bueyes, y dependiendo, si agarran de regreso para acá, pues es para nosotros. Y si se va para Israel, pues ya nos deshicimos. Y bueno, fueron siguiendo el arca a ver qué camino agarraban los 2 bueyes, las 2 vacas que habían puesto. Y finalmente el arca agarró rumbo hacia Israel. Los de Bet-Semes segaban el trigo. Los israelitas que estaban en Bet-Semes sembraban el trigo. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Dijeron: el arca regresó. El arca nos regresó a nosotros. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra. Y entonces ellos dijeron: vamos a presentar holocausto a Dios. Y agarraron la carreta y la hicieron pedazos. Y agarraron los 2 bueyes y los partieron en pedazos. E hicieron un altar y quemaron su sacrificio a Dios. Me imagino que ellos, en la curiosidad, abrieron el arca para ver qué traía. Y resulta ser que Dios hizo morir de los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca a 50,070 hombres. Murieron muchos más que en la batalla. Dios mató ahí un mundo de gente. ¿Por qué? Porque habían curioseado dentro del arca. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Buena pregunta. ¿Quién puede estar delante de ese Dios? Si nos acercamos, morimos. La Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie se puede acercar a Dios. Así que vinieron los de Kiriat Jearim
Y dijeron, y ahora tenemos la papa caliente nosotros, ya no la tienen los filisteos, ahora la tenemos nosotros. ¿Qué hacemos con esto que nos está matando? Bueno, vamos a llevarla a casa de Abinadab. Yo no sé si Abinadab les caía gordo o qué, pero pobre Abinadab, ahí le mandan el arca, le dicen, Abinadab, guárdanosla tantito hasta que sepamos cómo manejar este asunto. Impresionante, porque esa arca estuvo en casa de Abinadab 20 años. 20 años dejaron el arca ahí como entreolvidada. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 7:2, desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Por qué lamentaban? Había muchas razones para estar triste, había muchas razones para quejarse. Y una de ellas era que, para empezar, estaban en ruinas, sus ciudades estaban arruinadas, los filisteos los habían acabado. Para continuar, sus ejércitos fueron derrotados. Y estaban, por si fuera poco, teniendo que pagarle a los filisteos. Estaban bajo el dominio de los filisteos. Todo porque no estaban bien con Dios. Ahí está el secreto. Ahora yo quiero que voltees y le digas al de al lado, ¿y tú cómo estás con Dios? ¿Cómo andas con Dios? Porque a lo mejor esa es la razón por la que te está lloviendo en tu milpita. A lo mejor esa es la razón por la que no la ves clara. A lo mejor esa es la razón por la que tienes broncas en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Hay problemas de rebeldía, hay problemas de insuficiencia económica, hay un problema de salud no resuelto. Quizá porque no te estás llevando bien con Dios. Pero Dios es santidad y sin santidad nadie puede estar cerca de Él. Así que Samuel entra en acción. Y Samuel hace un llamado al arrepentimiento. Ahora yo quiero que vea usted, le estoy dando ahora la fórmula para estar bien con Dios. La fórmula para recuperarnos, la fórmula para volver a tener esa amistad con Dios. Primera de Samuel capítulo 7, verso 5 dice, y Samuel dijo, reunid a toda Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Ahí le estoy dando una serie de puntos importantes para analizar. Ahí estaba la solución de su problema. El arrepentimiento debía ser interno. Decía, para que se arrepientan de todo vuestro corazón. Pero también debía haber algo externo para que quiten los dioses ajenos. Lo interno era más importante que lo externo y debía venir primero. Por eso es que Samuel primero llamó a Israel a volverse de todo corazón y luego les da la indicación, quiten todos los ídolos ajenos. Sin embargo, amados, el arrepentimiento interno es algo secreto, es algo de cada quien. Es muy difícil, yo no puedo ver ni siquiera mi corazón, ni puedo ver el corazón de nadie. Lo que sí puedo ver es lo externo, qué fue lo que pasó después de ese encuentro, qué fue lo que pasó después de esa palabra, qué hiciste con la palabra. Como decía la señora al principio de la anécdota, apenas voy a vivir el sermón. ¿Qué hiciste con el sermón? ¿Qué hiciste con la instrucción? ¿Fue acaso un pasaje bonito? Ah, sí, ya me lo explicaron, estuvo muy padre, ya se me olvidó. ¿O procediste a hacer algo entendiendo que Dios quiere que apliques estos principios en tu vida? Nadie puede ver realmente el corazón de otro. Sin embargo, lo interno es probado por lo externo. Podemos saber que Israel sí volvió de todo corazón al ver en realidad si quitaron los ídolos de delante de ellos, esos dioses ajenos que no tenían por qué tener. Nadie podía ver el corazón de ellos, pero podían ver si quitaron esos dioses ajenos. La orden era clara y sigue siendo clara hoy en día. Primera de Samuel capítulo 7, verso 3 dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, primer requisito, dentro, si de todo vuestro corazón volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Ahí estaba la promesa de Dios. Si quieres que los filisteos te dejen de molestar, vuélvete a Jehová, que es amplio en perdonar, y saca de tu interior esos ídolos que tienes en asociación. Ahora, quiero que note algo bien interesante. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Ellos sabían quién era Jehová.
Ellos sabían que era ese tabernáculo. Ellos sabían, ellos tenían esa instrucción desde Moisés. El problema de ellos no es que no creyeran en Dios. El problema de ellos es que asociaron a Dios, al Dios verdadero, falsos dioses. Ese sí que era un problema. Y sigue siendo un problema el día de hoy. Porque la gente conoce quién es Cristo. Y la gente dice, no, yo sí creo en Cristo, por eso soy cristiano. Pero también creo en San Judas Tadeo. Y también creo en la Virgencita de Lagos de Moreno. Y también creo Y entonces lo que estamos viendo es que aunque dicen creer en Cristo, que es Dios hecho carne, también están metiendo falsos ídolos. Y la historia se repite. Y los filisteos están adentro. Porque tu relación con Dios no es la correcta. Samuel llamó a Israel a abandonar a esos otros dioses y solo a él servir. Y cuando tú en tu casa sigues manteniendo ídolos, tú mismo estás boicoteando tu relación con Dios. Tú mismo no estás bien con Dios. Y por lo tanto no estás bajo la cobertura de Dios. Estás bajo el ataque de los filisteos del día de hoy. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Que cuando yo salga de este lugar tengo que llegar convencido a mi casa de que tengo que hacer una limpieza quirúrgica de mi casa. Y decir, en mi casa, que es casa de Dios, ni un ídolo. No quiero ídolos. No quiero nada que ofenda a mi Dios. No quiero nada que me anteponga ante Dios. No quiero nada que incomode a Dios. Más bien quiero que Dios se sienta como en su casa. Y dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué hay comunión Cristo con Belial? ¿Qué comunión el agua con el aceite? ¿Cómo es posible que pienses que puedes estar bien con Cristo, pero también tienes imágenes e ídolos? Y no todos tienen que ser ídolos religiosos. Hay quienes tienen otra clase de ídolos, los ídolos de hoy. Tu Facebook, tu televisión, cosas que te distraen y que te alejan de una verdadera reverencia a Dios. Por eso es importante que hagamos un análisis. Samuel los llamó al arrepentimiento, que ese arrepentimiento escudriña y mira si hay en ti camino de perversidad. Escudriña, pregúntate, ¿hay algo mío que desagrade a Dios? ¿Hay algo que incomode a Dios? ¿Vendría Dios a mi casa si pudiera verlo entrar? ¿Se quedaría? ¿O me diría, aquí no quiero estar? Yo no acostumbro a estar donde hay ídolos. Hoy en día los inteligentes teléfonos te dicen cuánto tiempo pasas frente a pantalla. ¿Y si esta Biblia te dijera cuántas horas pasaste esta semana leyéndola? Porque el celular sí me dice, si el celular yo le pregunto cuánto tiempo estuve expuesto a pantalla, me va a decir 4 horas 25 minutos. Y si mi Biblia pudiera decirme, ¿y cuánto tiempo estuviste expuesto a la Biblia? Me diría, ni la abriste. Ni la leíste. Ni por error cayó abierta. Pero sí queremos que Dios nos proteja, ¿verdad? Pero sí queremos que Dios nos cubra, sí queremos que Dios nos bendiga, sí queremos que Dios nos prospere, sí queremos que Dios nos sane. ¿Qué clase de relación tenemos con Dios? La obediencia debe ser inmediata, debe ser completa y alegremente. Tiene 3 características la obediencia. Si la obediencia no es inmediata, ya no es agradable para Dios. Es más, ya no es obediencia, es desobediencia. Si la obediencia no es completa, tampoco es obediencia. Ya es desobediencia. Y si lo haces refunfuñando, tampoco es obediencia. Es rebeldía. Entonces los hijos de Israel quitaron. Vea cómo sí había un problema de idolatría. Samuel les dijo, el problema que tenemos aquí, por el cual el enemigo está haciéndonos pedazos, es que aquí hay idolatría. Y entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová.
hasta entonces. Tuvieron que haber sufrido pérdidas. Hay gente que tiene que verla bien difícil para decir, Dios es real. Dios sí se ofende con mi pecado. Astarot era adorada en su amplia área como la diosa de la fertilidad, del amor y la guerra. Baal era tenido como el dios de la fertilidad, la tormenta, y se creía que era hijo de Dagón, dios del grano, dios de la cosecha. Así que la asociación de Baal, de Aser y Astarot con la fertilidad, particularmente expresada en rituales sexuales depravados en los santuarios cananeos, los hacía especialmente abominables ante los ojos del Señor. Por eso dije, lo que ayer vi fue abominable en nuestra ciudad. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, yo oraré por vosotros a Jehová. Aquí es donde Jacob se separa de Labán, en ese mismo lugar, en Mizpa. ¿Se acuerda cuando Jacob viene ya huyendo de su suegro y el suegro lo alcanza porque se trajo sus hijas, sus nietos y su ganado? Y antes de que hable con él, Dios para a Labán y le dice, cuidadito con lo que le dices. Cuida tus palabras. No me maltrates a este muchacho. Porque había una promesa, ¿se acuerda? En aquella piedra, en Betel, donde Dios le dijo que le iba a ser fiel. Seguía bajo la protección de Dios. Así que Labán tuvo que decir, mira, yo te iba a decir algo, pero me apareció Dios y me dijo que me calmara. Así es que te vaya bien. Mizpa es un lugar de separación. Pero también fue un lugar de reunión, porque ahí reunió Samuel a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Era un lugar recordado entonces por separación y arrepentimiento, porque ahí los llevó a un arrepentimiento. Jueces 21 testifica lo siguiente. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galad, a Jehová en Mizpa. Se reunieron en Mizpa con Dios. Decía Samuel, yo oraré a Jehová por ustedes. Ahora Samuel ya había llamado a la nación al arrepentimiento. Y ellos comenzaron a hacerlo, empezaron a sacar todos los ídolos, empezaron a deshacerse de todo. Samuel sabía que la obra de Dios en ellos solo podía ser completada finalmente a través de la oración. Después de la obediencia venía una oración. Dice la Escritura que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y en este contexto, una ceremonia de derramamiento de agua demostraba un alma derramada delante de Dios. Demostraba que verdaderamente había un quebrantamiento genuino, era una expresión de vacío, era una expresión de necesidad. Así es que ellos expresaron el mismo corazón que podemos ver en Lamentaciones capítulo 2, verso 19, donde dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Ahí se derramaron, ahí reconocieron, hemos pecado, hemos sido rebeldes, hemos salido de tus lineamientos, nos ha ido como nos ha ido porque lo merecemos, danos una nueva oportunidad. Y dice que ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Israel también expresó su dolor por su pecado mediante el ayuno. Un mensaje de que nada es más importante excepto estar bien con Dios. Y mediante una confesión, una afirmación directa de culpa y responsabilidad. El apóstol Juan en el Nuevo Testamento dice en 1 de Juan capítulo 1 versos 5 al 10, dice claramente que la confesión es vital. La confesión es vital para mantener una relación sana con Dios. A medida que Dios nos convence de pecado o pecados que obstaculizan nuestra comunión con Él, debemos inmediatamente, no guardarlos, sino más bien confesarlos y buscar el perdón, recibir el perdón y la purificación para que nuestra relación con Dios continúe sin obstáculos. Ahora, cuando nosotros estamos quebrantados honestamente, cuando realmente decimos, sí, la regamos, sí, desobedecimos, me voy a volver a Dios. Voy a volver a fortalecer mi relación con Él. El enemigo nos lleva a la pista, el enemigo nos va siguiendo, el enemigo está viendo lo que estamos haciendo. Y Él sabe que si nosotros estamos en esa relación de arrepentimiento genuino con Dios, ¿sí? Dios se va a acercar a nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el enemigo va a tratar de impedir que tú tengas un encuentro con Dios. En cuanto tú dices, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, voy a empezar a hacer esto, el enemigo va a decir, apresurémonos,
Vamos a hacerle que se aterrorice, vamos a hacerle que se intimide de tal manera que suelte lo que está haciendo. Los filisteos tenían razón al temer a un Israel arrepentido que buscaba a Dios. ¿Por qué? Porque con Dios luchando con ellos eran invencibles. Las cosas iban a cambiar. Así que cuando los filisteos oyen que arriba en el campamento de los israelitas está habiendo un clamor, un lloro, un genuino arrepentimiento, una humillación delante de Dios, y que está ahí Samuel para orar por ellos, se dan prisa y dicen, ataquémoslos, que vamos rápido con ellos. Así que cuando tú decides, es que ya no voy a hacer lo malo, voy a empezar a hacer lo bueno, dices, pero ahora me va peor. Como que el enemigo se me vino con más ganas encima. Y eso era lo que estaba pasando con ellos. El enemigo dijo, apresurémonos, vamos a atacarlos. Así que la última vez que Israel estuvo en ese tipo de situación, aquella vez dijeron, tomemos el arca, el pacto, y llevémosla. Pero habían aprendido la lección. No se trata de un fetiche. Se trata de tener una relación a través de la Escritura con Dios. Ahora eran más sabios. Ahora entendieron que lo que necesitaban era un genuino arrepentimiento, una confesión, ayuno y oración. ¿Se acuerda usted cuando Jesús baja de la montaña en el monte de la transfiguración y encuentra que ahí hay un chico endemoniado que los discípulos no pudieron sanar? Y Jesús le dice, tráiganmelo. Y él viene y lo sana. Al rato los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué no pudimos? ¿Dónde estuvo el error? Y él les dijo, porque este género solo con ayuno y oración. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Habían decidido ayunar y habían decidido buscar a Dios en oración. Por eso le decían a Samuel, no dejes de orar por nosotros, no ceses de clamar por nosotros. Samuel se tomó un tiempo para ofrecer sacrificio en un momento tan crítico, porque sabía que solo podía orar eficazmente a la luz del sacrificio expiatorio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Samuel? Dice que toma un cordero de leche y lo sacrifica entero en holocausto a Jehová. Agarra un corderito. Ahora, yo quiero que piense usted en esto. Piense en ese corderito. ¿Qué culpa tenía el corderito de los cabezones estos? Agarra un corderito, el sacerdote le degolla, le abre el cuello, el animal se desangra, finalmente muere derramando su sangre, parten al animal en pedazos, lo presentan en holocausto, lo queman. ¿Qué significaba todo esto? Bueno, tanto Samuel como Israel tenían que decir, esto que pasó con el corderito es lo que nosotros merecíamos por rebeldes. Es lo que nosotros merecíamos, lo que le pasó a este corderito. Es el castigo que debería caer sobre nosotros. Y decían, Señor, te agradecemos que aceptes el castigo de este cordero inocente en nuestro lugar. Y cuando confiamos en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, estamos haciendo el mismo proceso, estamos diciendo exactamente lo mismo. Yo creo que la sangre de Cristo tiene poder para cubrir mis pecados. Yo creo que el Cordero de Dios quita mis pecados. Yo creo que Él murió sin pecado para cargar con los míos en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué fue lo que pasa? Que Samuel se presenta ese sacrificio del Cordero y dice algo tremendo. Dice, y Jehová le oyó. Diga conmigo, Jehová oyó. Jehová oyó. Finalmente Jehová volteó a ver qué estaba pasando. La batalla aún no había sido librada y sin embargo ya el ejército terrible de los filisteos se acercaba para acabar con los israelitas, pero ya la batalla había sido peleada y no solamente había sido peleada, había sido ganada en la oración. Jehová oyó el clamor del pueblo, Jehová oyó la oración de Samuel. La Biblia describe a Samuel como un poderoso hombre de oración. La Biblia declara que Samuel era un hombre con una oración poderosa. Si usted mira el Salmo 99:6, testifica de ese hombre de oración. Y dice el Salmo 99:6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. ¡Qué tremendo! Samuel oraba y Dios decía, sí, lo haremos. Yo le pregunto, ¿cuántos de aquí quieren que Dios los oiga hoy? ¿Cuántos de aquí quieren saber que Dios va a responder su oración?
Necesitamos hacer algo. Me impacta el final de esta historia, porque suceden cosas sobrenaturalmente naturales. Dice, Jehová tronó aquel día con gran estruendo. Eso en ninguna otra parte más de la Biblia se ve. Jehová tronó. Jehová tronó, ¿qué quiere decir? No, ya se enojó. Tronó quiere decir, aventó la mesa, aventó la silla, aventó el plato. ¿O qué entiendes por Jehová tronó? Sacó la pistola y disparó. ¿Qué entiendes por Jehová tronó? Pero a mí me da la impresión de que fue algo bien fuerte. Estaba enfurecido Dios. Enfurecido de ver cómo los filisteos venían por enésima vez a aplastar a su pueblo, a sus hijos, su heredad. Jehová tronó, se enojó. Dios peleó desde el cielo en nombre de Israel y derrotó a los filisteos. Algo pasó en ese momento. Los filisteos se impresionaron ante el mismo ruido de aquel trueno. No sé qué tan estrondoso habrá sido, pero algo curioso quiero analizar aquí. Y es que el trueno no solamente lo oyeron los filisteos, también lo oyeron los israelitas. Lo que pasó fue el efecto. Mientras los filisteos se apanicaron del trueno que oyeron, Dios ya está peleando por ellos. Se apanicaron, se confundieron y murieron. El mismo trueno hizo un efecto contrario en los israelitas. Dios está con nosotros, Dios ya nos perdonó, Dios está peleando la batalla por nosotros, vamos a ganar. Y dice que los persiguieron hasta el límite y los acabaron. Dice en 1 Samuel 7:11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Después de esa batalla, en donde los filisteos quedaron eliminados, tomó Samuel una piedra, la piedra de Ebenezer. Le puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Dice en 1 Samuel capítulo 7, verso 13 como testimonio, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Yo no sé cuántas veces haya entrado el enemigo en tu casa, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu cuerpo para afectar tu salud. Pero lo que sí nos dice la palabra es que cuando Dios está contigo, los filisteos tienen que huir. Cuando Dios está contigo, los filisteos van a perecer. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos. Y hubo paz en Israel y el amorreo. Qué interesante. Que Dios no solamente les dio la victoria, sino les dio una victoria permanente. Dice que los filisteos nunca más los volvieron a molestar. Todo el tiempo que Samuel estuvo orando por ellos, todo hasta el último día de su vida, ellos contaron con una cobertura de parte de Dios. Yo te pregunto, ¿qué te ha robado el diablo? Porque cualquier cosa que me digas que te ha robado, salud, economía, matrimonio, hijos, familia, seguridad, trabajo, economía, prosperidad, Dios te lo puede devolver. Dios les devolvió al pueblo de Israel todo lo que los filisteos les habían robado. Todo se los devolvió. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Ya se lo dije. Número 1, reconocer que hemos pecado. Número 2, arrepentirnos. Número 3, sacar los ídolos de nuestra vida. Número 4, ayunar. Número 5, orar. Número 6, esperar que Dios truene. Y entonces usted verá historias cambiadas. Usted verá familias cambiadas. Usted verá matrimonios cambiados. Hasta aquí nos ayudó Jehová puede significar hasta aquí en este tiempo o hasta aquí en este punto geográfico. Hasta aquí nos ayudó. ¿Hasta aquí dónde? ¿Tiempo? ¿Hasta hoy? ¿O hasta aquí, hasta Tampico? ¿Hasta dónde? Termino diciendo esto. Que esta predicación empiece cuando usted salga de aquí.
No que termine. Ah, ya acabó el pastor. No, no, no. Al revés, como dijo la señora, apenas va a empezar. Que esta predicación te la lleves a tu casa y te preguntes, ¿cómo puedo volver a Dios? ¿Cómo puedo entrar en esa armonía con Dios? ¿Cómo puedo volver a sentir su presencia como la primera vez que me presentaron a Cristo, que me enamoré, que me emocioné, que sentí cosas extrañamente maravillosas, que quería que toda mi casa se convirtiera, que quería comerme la Biblia? ¿Cómo puedo volver a sentir ese primer amor? Y lo primero que tienes que hacer es escudriñar y mirar si hay en tu corazón iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Ese pecado oculto y apapachado que muchas veces toleramos. ¿Qué tanto es tantito? Pues tantito es suficiente. Poquita levadura leuda la masa. Poquita, tantito es suficiente. Revisa tu casa. Revisa tu casa. Revisa qué tienes que caiga en el territorio de la idolatría. Revísate. ¿Cuánto tiempo pasas delante de la tele? ¿Cuánto tiempo pasas delante del celular? ¿Cuánto tiempo pasas con pláticas que no edifican? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Revísate. Revisa tu casa. Revisa tus finanzas. ¿Qué haces con lo que tú ganas? ¿Qué haces con lo que Dios te da? ¿En qué gastas tu dinero? Revísate. ¿Estás glorificando a Dios? Solo entonces podremos tener una experiencia de benecer en nuestra vida. Confiemos solo en Dios, dependamos solo de Él y entreguémonos por completo a Él, porque Él es nuestro benecer. Él es nuestra piedra de apoyo. Amén. Antes de orar, yo quisiera que usted cierre sus ojos y empiece desde ya a practicar esta enseñanza. Creo que fui muy claro. Creo que hay cosas que Dios quiere que usted abandone. Quizás son relaciones, quizás son amistades, quizás son páginas de internet, quizás son libros, lecturas, lugares, hábitos, quizás son diálogos, quizás son relaciones, amistades que para nada lo edifican y que sí le roban el tiempo que es para Dios. Piense, ¿en qué estoy siendo idólatra? ¿En qué estoy fallando? Y vuélvase a Jehová, que es amplio en perdonar. Vuélvase al Señor y dígale: Señor, me arrepiento. Creo que te he fallado. Creo que no he atendido tu palabra. Más bien creo que le he agarrado la Biblia como un escapulario, como un fetiche, y no como lo que es tu bendita palabra. Revísese. ¿Qué hay en usted que no está permitiendo que Dios entre en contacto con usted? ¿Qué hay en usted que le está dando libertad a los filisteos espirituales de dañar su matrimonio, de dañar su economía, de dañar su hogar, de dañar su salud? No resista al Espíritu Santo y pida al Espíritu Santo: escudriña y mira en mí. Tú sí puedes ver mi corazón. No dejes que me engañe. No dejes que me engañe. Escudriña, Padre, y dime, ¿qué hay de mí que te ofende? ¿Qué hay de mí que no te deja venir a mi alcance? Señor, yo te pido que truenes este día a mi favor. Que saques de mi vida los filisteos que se han posesionado de mi corazón, de mi mente, de mi economía, de mi hogar, de mis relaciones, de mi tiempo libre. Sáname. Sana mi relación contigo. Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. Señor, no queremos estar separados. No queremos que tú seas uno más de nuestros dioses. Ni queremos ponerte a la altura de otros dioses.
ni queremos contaminar tu santuario, que es nuestro corazón, con otras pasiones, otros dioses. Señor, que nuestro corazón sea tu morada predilecta. Escudriña y mira a nosotros, Señor. Ahora le voy a pedir un favor. Si usted se va a sincerar con Dios y usted está recibiendo ahora mismo de Dios ese pensamiento que le dice: hay esto en ti que no me gusta de ti, empiece por dar un paso de fe. Abra su mano y levántela y dígale: Señor, toma de mí y quema lo que te desagrade. Quema todo lo que te desagrade de mi vida. Señor, saca de mí lo que ha impedido que yo te pueda ver, escuchar y sentir, moverte en mi vida, moverte en mi casa, moverte en mi matrimonio. Señor, sana, sana, sana. Quema en ese altar todo aquello que te ofenda, todo aquello que ha arruinado mi relación contigo y que me ha impedido ser obediente a tu palabra. Señor, tú lo sabes. Revélamelo. Pero yo no quiero seguir cargando con iniquidad. Quiero adorarte. Quiero hacer un altar en mi corazón donde la adoración sea ese aromático incienso que suba a tu presencia y que llame tu atención para que truenes contra mis enemigos, contra esos demonios que han querido robar mi paz, que es lo más precioso que puedo tener, porque nada podré disfrutar sin tu paz. La paz que el mundo no entiende, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene de ti. Señor, dame esa paz. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, enséñame a caminar en obediencia inmediato, una obediencia total. Señor, voy a sacar de mi vida lo que estorba, lo que te incomoda, lo que me impide oírte, verte y sentirte mover en mi vida. Te lo pido, ayúdame, fortaléceme, dame la victoria sobre esos enemigos. En el nombre de Jesús. Amén.